puertorriqueña, boricua de nación, de corazón, de entendimiento, poeta. Vivo desde, para la poesía, sintiendo siempre que en mí late la fuerza que es nuestra y de todo, de la afirmación nacional, la afirmación femenina, la afirmación racial, siempre desde la profunda raíz caribeña. Saludos Corillas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Book Club. Antes de entrar al episodio en sí, como siempre, los anuncios importantes, no pagos, by the way. Estos son anuncios para que ustedes descubran de la literatura de aquí y las cosas que están pasando. Así que espero que les ayuden quizás como a seguir haciendo contacto y enlaces, o al menos a enterarse de lo último que está por ahí. En primer lugar, la comunidad del Book Club. Si no sabes que es un club de lectura digital con el fin de que la literatura puertorriqueña sea accesible a todas las personas sin importar de su origen, de sus hábitos de lectura, de su escolaridad, de su edad. Eso para el Book Club no interesa. Así que un espacio donde esperamos te sientas súper bienvenido, que entres, disfrutes, descubras literatura de aquí, en nuestro ajetreo de nuestra vida, de nuestro trabajo y demás, hacerle un pequeño espacio a la literatura. Y el pequeño espacio que tenemos ahora en diciembre es el 26, justo después de las Navidades, tenemos un encuentro grupal para discutir la lectura del mes, que es la novela Simón de Eduardo Lalo. En este encuentro no solamente discutiremos la obra, sino que también vamos a hacer una especie de watch party de la película Simón, porque la novela cuenta con una interpretación cinematográfica, así que la pasaremos chulísimo. Date la vuelta y comparte este programa con quien crees que le pueda ayudar a descubrir literatura, a disfrutar de literatura, a hacer comunidad. Esto es una travesía, estamos aprendiendo en el camino cómo se hace, y agradecemos la paciencia de Viola y todos los errores que han tenido que tragarse. Así que gracias, muchas gracias. Para el segmento aquí de Party de Marquesina de actividades próximas, un pequeño throwback a nuestra primera lectura con la que empezamos el Book Club, Animal Free Tierno de Ángela María Dávila. Pues por ahí viene el Festival de Ángela María, que va a celebrarse en febrero del 2026 para honrar, para compartir el legado de Ángela María. Sin embargo, como toda actividad necesita fondos, pues, recursos monetarios para hacerse. Así que se va a hacer una bohemia, que es la Bohemia Fiera y Tierna, en el Teatro Paradise en Río Piedras, el 10 de enero. Así que este espacio es para recaudar fondos para el festival en sí. Dese la vuelta, disfrute, va a haber arte, performance, un montón de cositas chulas. Puede llevar cheque efectivo para donar en sí al festival. Y si no va a poder ir, incluso puede hacer sus donaciones a través de TH Móvil, a la plataforma Eje, así se llama los que están desarrollando el festival. El número de teléfono es 787-207-2413. 787-207-2413. Y escribir Ángela María en el título, en el mensaje. Y segundo, quisiera hacer unas felicitaciones en este segmento a Urbapié, la organización sin fines de lucro que está revitalizando el casco urbano de Cagua, ya que en un edificio que estaba abandonado llamado Valle Garita, que ellos se apropiaron de él para el tiempo de María, post María, para hacer residencias para personas que habían perdido sus hogares, pues oficialmente revitalizaron ese espacio totalmente y abrieron hace como una semana atrás un centro de respuesta cultural disponible con listeras, cocinas, baños, súper chulo, súper lindo para todas. Y van a abrirse otros alrededor de la isla para personas que necesiten hogar después de eventos catastróficos. Así que un aplauso, me quito el sombrero, y que esto sirva de motivación para mí y para tantas personas que quizás vemos nuestros cascos urbanos un poco, ¿verdad? Tristes, lánguidos, flojo. Y vemos también igual de flojo a las personas que se supone que estén revitalizándolo, manteniéndolos vivos esos espacios, y no lo están haciendo. Cerrando ese segmento, vamos al segmento de sorpresita de BK. Y aquí hago mención de simplemente 3 libros por encimita.
Son una tirada de libros que hace la pequeña editorial en su catálogo de este año. Son 2 libros de cuentos y el tercer texto, siendo los libros Lugares para estar solos, de Orlando Javier Torres, Tito Rojas ha muerto, de Francisco Félix, y otro libro de cuentos llamado Del huerto una cicatriz, de Lorena Franco. La pequeña editorial es quien va a publicar estos 3 textos. Está dirigida por Juan Luis y Sergio Gutiérrez Negrón, que de él hablamos un poco en El Mundo Cruel. Las reseñas están en la página de Instagram, y prometen ser textos super cool. Son textos prometedores, valga la redundancia. Así que chequénselo y manténganse pendientes, que esto es lo último en el radar de la literatura puertorriqueña contemporánea. Sin más preámbulos, pues vamos para el episodio. Saludos, Corilla. Bienvenidos al 7º episodio del Book Club. No es un episodio cualquiera. Estamos aquí, no en un lugar cualquiera. Estamos en un lugar muy importante para la persona que nos acompaña hoy. Así que quiero que le den un fuerte aplauso cibernético y asincrónico a nuestro queridísimo profesor y autor F. Rosario. ¡Wow! Ya me quito las gafas porque Dios mío, qué bochorno. Bueno, saludos, F. ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar acá contigo, una persona a quien recién conozco y que descubro gracias al podcast, y para mí pues una tremenda oportunidad de poder conversar sobre Morales 19 y la literatura puertorriqueña. Claro, este junte se da, ¿verdad? Gracias a varios encuentros que hemos tenido por ahí, varios contactos que hemos establecido, y en verdad que estoy súper emocionado. Y antes de volverme loco hablando de la obra, me gustaría que te presentaras bien. Dinos toda la información que tú quieres que nosotros sepamos de ti. Aunque yo busco unas cositas, ¿verdad? Que si no las dices te pregunto, pero cuéntanos de ti, de dónde eres, qué te gusta hacer, a qué te dedicas, qué has publicado, etcétera. Qué difícil es hablar de uno. Pues mira, mi nombre de autor es F. Rosario, soy profesor de literatura, me gano la vida hablando y tratando de venderle la literatura a mis estudiantes allá en Estados Unidos. Enseño desde 2022 en Atlanta, Georgia, una universidad que se llama Spelman College, es una HBCU. Ese en concreto sirve a estudiantes mujeres negras. Y es una universidad de las más prestigiosas dentro de ese sistema de HBCU. Pues además de profesor, soy escritor, tengo unos 4 libros de poesía y esta vendría siendo mi primera novela. Así que eso es una forma fatigosa de decir que soy un gran apasionado de la literatura y que he buscado todas las formas posibles de dedicarme de lleno a ello. Genial, genial. Y estamos en un lugar que es significativo para ti, ¿verdad? Aquí tú te criaste. Así es, estamos en Carolina, específicamente en Monserrate Towers, y yo pasé los primeros 23 años de mi vida aquí, viví ininterrumpidamente, aquí fue donde hice mis primeros amigos, aquí fue donde se formó mi educación sentimental, aquí fue donde supe cómo sentir el mundo. En ese sentido, sí, es el espacio que me formó y que me dio pues ese canon caótico que un poco trato de transmitir a través de la novela. Claro. Y bueno, es sobre todo el espacio familiar. Todavía tengo caras conocidas aquí, tengo familiares que viven aquí y pues se siente todavía como la casa. Claro. Vamos a hablar de una obra en particular que ya mencionaste brevemente. Sin embargo, antes de empezar por ahí, ya yo leí... ¿Dónde está? Mira aquí. Yo leí una copia de la segunda edición de También mueren los lugares donde fuimos felices, y yo noto algunos paralelos. Sin embargo, literariamente, ¿cuáles son tus intereses para todas aquellas personas que no solamente quizás les interese leer Morales, quiera saber de F, qué hace F en el radar? ¿Cuáles son esos intereses literarios de F que usualmente explora a través de sus letras? Pues yo creo que una de las cosas que más me interesa es la cuestión de la construcción de la verdad, o sea, qué significa la verdad y cómo se testimonia a través de la literatura. Y esto lo digo de una forma engañosa porque a mí no me gusta hablar necesariamente de la cosa que me haya definido autobiográficamente. Claro. ¿Qué quiere decir con eso? Que
uno no debe a través de la literatura calcar o comunicar todo lo que se vive. Yo te puedo decir que desde que soy profesor mi vida es más o menos aburrida, así que si yo me pusiera a narrar lo que yo hago a diario, me levanto, hago el desayuno, camino a la universidad, tomo el tren, a veces hay excepcionalidades, pero regularmente veo una vida aburrida. En ese sentido hay que reconocer, hay que captar cosas de la vida cotidiana, y bueno, y literaturizarlas en ese sentido. Lo autobiográfico me interesa, pero me interesa sobre todo por cuestionar el concepto de verdad, que yo creo que también es importante porque lo conecto mucho con la cuestión de la paranoia, que me parece que es una de las grandes sensibilidades del siglo XXI, porque tenemos que lidiar con la posverdad. Estamos constantemente cuestionándonos si la información que vemos a través de las redes es real. Y creo que la paranoia es, en cierto modo, la forma de locura que produce historia. Creo que los líderes políticos más totalitarios han sido tremendos paranoicos, y yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo es que las masas, las comunidades están experimentando la paranoia como una de las sensibilidades que la definen, y creo que atenta contra la cuestión de la comunidad. Yo creo que también pensando, situándome en Puerto Rico mismo, me interesa pensar en la gran familia puertorriqueña. Y por eso en Morales 19 está mencionada, está aludida la familia. En mi poesía también aparece la cuestión de la familia y la cuestión de la infancia como una fuente de inspiración, lo decía Ida Vitale. Creo que esos son más o menos los grandes temas. Me interesa también romper constantemente con los temas que he venido trabajando, aunque sí debo decir que a mí me ha servido mucho empezar a publicar tarde. Yo empecé, mi primer poemario se publica, bueno, este es el segundo, pero mi primer poemario se publica a los 30 años. Eso lo que significó es que tenía un montón de material acumulado y me permite entonces pensar mi literatura como un programa. Más o menos tengo una idea de cuándo publicar, de qué temas estoy trabajando. Y eso también lo debo conectar con esta idea de José Emilio Pacheco, que, hablando más del aspecto como poeta, que él dice que los poetas escriben un largo poema. Y bueno, entonces los libros son como accidentes comerciales y reacciones editoriales para poder vender un libro. Así que sí, bueno, sobre todo como soy un gran lector, o sea, es lo que creo que más me define. Me interesa esta cosa de renovarme constantemente. Así que podría decir que sí, el gesto autobiográfico, la cuestión de la paranoia, la escritura personal y la marginación, sin lugar a dudas. Nítido. Bueno, yo creo que estoy satisfecho con la información que nos compartiste. Yo busco unas cosas tuyas, unas loqueras. Mentira. Bueno, hoy vamos a hablar de una novela en particular que debo admitir que me gustó mucho. Ya habíamos hablado de esto brevemente, que me la comí. Fuera de cámara me dijiste que no mentira. Fuera de cámara te dije que la detesté, que la utilicé como papel de baño, no, mentira. Excelente obra, se lee rapidísimo, en un buen sentido. Aunque tú hablabas en tu presentación que para ti eso no es... Y yo estoy de acuerdo contigo, de hecho, que para ti eso no es algo malo, porque escribir una novela que se lea rápido es un arte, es difícil. Me llevé muchas notas, notas de estilística, de cómo escribe, así que te agradezco en verdad por una obra tan buena. Ok, Morales 19, una breve sinopsis que no te quite posibles lectores y gente que compre el libro, posibles clientes. Sorry pereza si te quito alguno. Bueno, si no te has dado cuenta antes que nada, ¿verdad? Si nos estás viendo te diste cuenta. Si no nos estás viendo, estamos estrenando juguete nuevo. Tenemos unos cases de micrófono. Gracias a Molusco por donarlo. Morales 19 es esta obra centrada alrededor de un residencial llamado Armando Morales. Hay 19 personajes que interactúan en la obra y esta historia entre chamaquitos, conflictos de intereses dentro de residencial, de los puntos, etcétera, y es una historia casi escalonada hacia un clímax que uno va intuyendo. Tiene una secuencia temporal chulísima,
va brincando de personaje en personaje, en la línea temporal, va dando como brinco hacia el frente y brinco hacia atrás, pero muy ligero, muy ligero. Deja cosas en pausa. Es una novela chulísima para leer, en verdad. Un cheribón. No, un cheribón no, porque un cheribón es un bombón. Y cuando yo la leo, a mí me llama mucho la atención. Y es que yo creo que yo he conocido a esta gente en la calle antes, he conocido a esta gente en la escuela, he conocido a esta gente en otros lugares, como que eran personas que siento que en algún momento me los topé en algún sitio y hablé con ellos. Desde la manera en que hablan hasta la manera en que interactúan con los demás, me pareció que lograste algo muy humano en la obra. Ya te di tu chocolate, ahora te la voy a criticar, mentira. Morales 19 es en sí una novela que se enmarca en la narcoliteratura puertorriqueña. Un género que está en crecimiento, que tiene su trayectoria. Y queríamos empezar hablando un poco de lo que sería ese canon de narcoliteratura. Ya habíamos hablado en el episodio anterior que un agente crucial para que cualquier cambio o cualquier voz nueva en la literatura puertorriqueña contemporánea se dé, había un agente crucial y esa fue la generación del 70. Eso lo hablamos cuando hablábamos de Mundo Cruel, que se abre la revista de Zona de Carga y Descarga, está el grupo Guajana, Luis Rafael Sánchez, Ana Lidia Vega, Rosario Ferré. Toda esta gente empieza a hablar de cosas distintas a lo que quería hablar la generación del 30. Imagínense, momento Jay Fonseca. Vamos a hacer un momento Jay Fonseca. Hablar en Arriba Bichola es una decisión política. Ok. Imagínense ustedes que ustedes viven en la misma casa desde siempre y que siempre se habla de las mismas cosas. Se habla de los trastes, se habla de hacer la cama y se habla de sacar al perro. Sin embargo, llega un momento, nace el nieto y el nieto tiene ganas de hacer otras cosas, de hablar de la televisión y hablar de hacer pijamada o de cocinar postre, etc. Otras partes de la casa que no estaban siendo exploradas. Eso es lo que hace la generación del 70. ¿Cuánto me das del 1 al 10 por esa estrategia pedagógica? Me parece excelente. Algo que debo decir de la generación del 70, y yo creo que fue tan importante para las generaciones posteriores, es precisamente que arrojan luz sobre comunidades marginadas. Claro. Por ejemplo, quizá el gran momento en donde se enuncian temas femeninos, o sea, las mujeres. No tan solo se habla de mujeres, sino que hay autoras participando, claro, y empiezan a formar el canon de la literatura puertorriqueña, decididamente, porque habían figuras de Julia de Burgos, por ejemplo, o sea, no podemos negarla ni olvidarla, pero también el tema de la homosexualidad y hablándose Seguro. sin tapujos, o sea, la explosión y la exploración de la sexualidad, por decir uno de los nombres más fundamentales de esa generación, pues pienso en Manuel Ramos Otero. Uh-huh. Así que yo creo que heredamos muchísimo, todavía estamos aprendiendo y agarrando temas, inquietudes, claro, obsesiones de esa generación. Claro. Pues la generación del 70, como sabemos, pasa al panteón. Son los nuevos dioses literarios de Puerto Rico. Y vienen generaciones posteriores que van escalando de la generación del 70 y de los movimientos literarios universales. Entiéndase, la filosofía, la literatura, las demás artes, caminan con otras disciplinas que no son del mundo de las humanidades, caminan de la mano y se van haciendo descubrimientos universales en todas partes del mundo que van sumando a la conversación. Y por ahí, de ahí es que vienen tantos movimientos literarios que tú lo puedes encontrar en México, lo puedes encontrar en Puerto Rico, en Estados Unidos, quizás en distintas décadas o demás, con distintos estilos, sin embargo se van dando, y ahí es que la generación del 80, del 90 va con la deconstrucción, hablan de relato nacional, ahí es que sale Nación Post-Mortem, o sea, se siguen explorando temas, y hay esta persona que gracias a ella es que estoy hablando de todo esto, que Ana Teresa Rodríguez Lebrón. Ella hace su tesis doctoral en el Centro de Estudios Avanzados del Caribe en el 2022 sobre narcoliteratura.
y establece una especie de canon, por decirlo de alguna manera, de la narcoliteratura de sus precedentes en Puerto Rico, en lo que ella habla de la modernidad líquida. La modernidad líquida, que es un concepto que no es de ella, es de Bauman, que no voy a entrar muy a fondo, pero si has escuchado 2 episodios, ya probablemente ya se ha sabes lo discutido. que es. O Steven ya lo dijo. Saludos, Steven. Saludos, Steven. Ya tú sabes cómo es la lógica. La cosa está medio chava, estamos bien individualistas, el mercado te exige producir cada vez más, las conexiones son cada vez más líquidas, menos estables. Ahí entra la modernidad líquida y entra lo que es el individuo tirano. Si no han visto el episodio que hicimos del Killer con Steven y demás, pueden mirarlo. Que hablamos sobre eso. Entonces, pues lo que ocurre en esta modernidad líquida es que hay una fracción de los individuos dentro y fuera de las clases sociales. Y Ana Teresa establece como una especie de camino entre las distintas obras que se han hecho sobre narcoliteratura, entre las cuales sus precedentes primeros está Papa Impala está quitado, de Juan Antonio Ramos, o algunos cuentos de Ana Lidia Vega. Pero si establecemos una especie de canon entre donde Morales se sumaría ahora al resto de la literatura que ya se ha escrito sobre este tema, podemos sacar obras como El peor de mis amigos de Rafael Franco Estives, El Killer, que ya lo discutimos aquí, de José Montijo, Guayaguaya de Rafael Acevedo, Dicen que los dormidos de Sergio Gutiérrez Negrón, Relato de un narcotraficante de Obed Betancourt, Presagio de Aníbal Santana Merced, que yo creo que él es el de la imprentita, no estoy seguro. No sé. Que yo creo que esa es la pequeña imprenta que tienen los reos, o sea, tienen las personas encarceladas, pero no pondría mi cabeza en una guillotina por eso. Trance de Pedro Cavilla, Osario de Vivos de Giancarlo Villegas y algunos cuentos de Francisco Fonta Acevedo en La belleza bruta. Yo podría incluso decir un texto que salió bastante recientemente, que es Las mujeres de Montesucio, de Sandra Cuilan Torres, que habla de mujeres en un residencial y todos los cuentos están divididos por, las figuras protagónicas son mujeres. E incluso yo creo que son grandes inquietudes que están articulándose, sobre todo en el siglo XXI. Pienso en El castillo de Heckman Lee, porque tiene, si bien es un libro híbrido en donde predomina la poesía, en la segunda sección hay unos cuentos que hablan directamente Claro. de residencial. Así que yo creo que está apareciendo como un espacio visible y con una tremenda capacidad narrativa. Sí. Es por eso que en una ventana de tiempo bastante corta han aparecido bastantes obras sí, que hablan. Y es importante mencionar, quizás si no eres como que del campo de la literatura, etcétera, se te hace quizás difícil entender. Uno, porque puede ser importante escribir sobre algunos espacios que no se narran. Segundo, porque pueden surgir todos de cantazo, por decirlo así. Para la segunda respuesta sería, es que también hay algo de contagio, uno. Y segundo, de la madurez. Los campos literarios, el conjunto de autores, madura juntos. Y se dan cuenta que, mira, debemos estar hablando de estas otras cosas. Y para responder la primera, bueno, que imagínense que ustedes solamente vieran en las noticias noticias sobre San Juan. ¿Qué harían los demás municipios? Nadie sabría de ellos, nadie se imaginaría cómo pueden ser distintos. Pues lo mismo, hacer literatura sobre todos los espacios es igual de importante. Y nos ayudan a escuchar voces que usualmente no se escuchan. Entonces, pues no solamente sería importante trazar como un camino literario, sino también un camino real, o sea, en el mundo real, vamos a decirle. En Puerto Rico, es indudable decir, prenda el televisor a las 5 de la mañana y ahí podemos saber que hay una cultura de narcocultura en Puerto Rico muy desarrollada, que ha tenido su evolución, aunque no se narre, no se estudie, no se hable, se niegue. Para esto hay un libro que hace un gran historiador que se llama Luis López Rojas, un gran libro, un excelente libro que se llama La mafia en Puerto Rico. Momento Jay Fonseca. La mafia en Puerto Rico. Este libro narra cómo el crecimiento económico de Puerto Rico coincide
con el desarrollo de la mafia en Puerto Rico, sus intereses económicos, y entre ellos pues está pues el tráfico ilegal de drogas, el lavado de dinero, la prostitución, Y lo que establece es que cuando se iba a presentar, el legislador Tidings iba a presentar el proyecto de independencia en el Senado estadounidense, que se supone que Muñoz fuera ya a defender, ¿verdad? A luchar por la independencia. Pues Muñoz primero tiene como un pit stop en Cuba y se reúne con el presidente de Cuba, que había sido establecido ahí por el gobierno estadounidense y la mafia italiana radicada en Estados Unidos. Y yo no sé qué pasó ahí, pero un tucutucu como que pasó, porque cuando llega a Estados Unidos se le vira Tidings, dice que la independencia no es lo que necesitamos. Un año después aprueba la ley de incentivos industriales, que motivaba a industrias extranjeras, particularmente estadounidenses, a radicarse en Puerto Rico sin pagar o pagar menos impuestos o no pagar impuestos. Un año después establece la ley de juegos de azar. ¿Y qué hace esto? Trae gente de afuera, trae turismo de afuera que venía con el New Deal, el nuevo trato de Roosevelt desde la década de 1930. Hay un montón de gente, eso cambia la lógica de la prostitución, que es un mercado en Puerto Rico y el mundo que está financiado por el turismo. Se importan personas de trabajadores sexuales de todas partes del mundo. Llega la hotelería, los hoteles de Estados Unidos, ya que ahora hay juegos de azar. Los hoteles estadounidenses crecieron junto a los casinos. Los casinos ayudan para el lavado de dinero. Y ya tú tienes como que el ambiente perfecto, tienes la toalla húmeda perfecta para que crezca todo tipo de cosas ahí. Y todo esto está surgiendo mientras en Cuba se cierra esa ventana. Claro. Porque la revolución, una de las cosas con las que quiere romper es precisamente con esa conexión con la mafia italoamericana, que usaban a Cuba pues para la explotación de todos los placeres, del juego, de la sexualidad y demás. Así que quizás es que Muñoz Marín veía precisamente que había un cambio de paradigma en Cuba y trata de arrastrar esa economía para Puerto Rico, para bien o para mal, pero que por lo menos a mí me interesa, pensando en el Caribe, por esta cuestión de que en el caso de Cuba y Puerto Rico nosotros experimentamos cambios fundamentales a nivel político por las mismas fechas, aunque a veces puede ser que nos distancien en cuanto al proyecto país. Claro, y una cosa como que loquísima, es que esto al mismo tiempo pasaba dentro del movimiento muñozista, de la paz muñozista, el cambio social en Puerto Rico, no solamente económico, como que hubo campañas de higienización, hubo campañas, se hace la división escolar en Puerto Rico, esta visión de Muñoz y de Teodoro de como que hacer dócil a puertorriqueño para que sea buen trabajador, y todo esto enmarcado en que si tú trabajabas lindo, pues tu recompensa linda iba a ser consumo lindo. Tú podías comprar lindo tu lavadora linda y tu televisor lindo, con tu casita linda, y vas a poder vivir tu vida clase media era linda. Entrar a la modernidad a través del consumo. Seguro. ¿Y qué pasa? Que obviamente esto nos dimos cuenta un poco muy tarde, como a la década de los 70, que esto no funcionaba. Década de los 70 en la literatura, pues coincide con muchas cosas. Nos dimos cuenta tarde, y que pasaba que las clases bajas no podían acceder a ese premio increíble del consumo, que era Disneylandia en tu Walmart. Y entonces la narcocultura sirvió pues para que las clases bajas también tuvieran un acceso al ideal muñozista, que no se lo inventó Muñoz, obviamente, el consumo está en todo el mundo. Y como que es una lógica muy compleja de todo este entramado, pero es un poquito de historia. Y cierro mi momento, Jay Fonseca. No solamente esto se enmarca en el aspecto económico de la mafia, etcétera, sino también los residenciales. Desde la década del 30, que se estimula el turismo, ya si tú no querías venir a Puerto Rico y ver lo feo, así que había que erradicar los arrabales. Llegan en la década del 50, 60 millones de dólares en fondos para construir residencia pública a niveles exorbitantes, lo cual nos entra también en una deuda. Tienes de repente un proyecto gigante de residencia transitoria para que las personas
se muden del arrabal al residencial público, se estabilicen económicamente, suban de clase y puedan vivir su vida sola, tranquila en la urbanización de acceso abierto que sea. Moverlos del arrabal al residencial, pero también del campo a la Claro. ciudad por el establecimiento de un montón de fábricas y de una necesidad de manos trabajadoras. Claro, y más aún que se dieron cuenta que no funcionó por varias cosas. Primero, la gente no salía de residencial porque la gente no subía de clase, así de fácil. O sea, no es sumar 2 más 2. La economía, el discrimen, no es sumar 2 más 2. Y hay muchas más cosas que además de economía. Hay aspectos raciales, hay aspectos de género, etcétera. Las mujeres cobran 20% menos, eso tú lo buscas en cualquier lado, eso está verificado, estudiado. En Puerto Rico hoy cobran 20% menos, imagínate, hace unas cuantas décadas atrás. No funciona no solamente por eso, sino que no funciona también porque los arrabales seguían creciendo. Decían que tú destruías una casa y salían 5 más. O sea, había una crisis de vivienda para el gobierno. Hay una crisis de vivienda para el gobierno. Obviamente, la clase media baja y la clase baja de Puerto Rico estaba sufriendo por cosas muy, muy difíciles. Entonces, los residenciales permanecieron como espacios extraños de movilidad, pero de la misma vez de estancamiento, donde de arquitectura monótona, espacio impuesto, entonces esto tiene que ser ahora mi casa, entonces aquí yo tengo que erradicarme, hacer cultura. Y no es mi casa porque, pues, claro, te pueden votar en cualquier momento. Claro. O sea, es una suerte de comunidad inoperante, Claro. la dinámica que se establece, que se instaura allí. Y un poco también la experiencia carcelaria. Claro. Porque algo que sucede, sobre todo en los grandes residenciales, es que tienen escuelas dentro, tienen mercados dentro, que es una suerte de invitación a que no salgas Ujú. de los muros y, bueno, y no atentes entonces contra las otras clases, no te mezcles Claro. con los demás. Claro. Y pues de esto podemos estar hablando todo el día porque hay tantas, por ejemplo, la relación que hay entre varios residenciales y los espacios que los rodean. Piensa en el Nemesio Canales, por ejemplo, y su cercanía a otras partes de San Juan y cómo es como que echado a un lado lo tienes que tapar. O sea, hay muchas cosas ahí envueltas. Pero si esa es sobre residenciales, podemos incluso dedicarle un episodio después, si desean. Se establecen a través de las décadas algunas figuras en Puerto Rico primordiales, figuras casi paternas, son mitos paternos para los residenciales, pero eso es una generalización, más bien para la narcocultura, claro, que está de fondo. Y ahí entran personas como, que casi son nombres que hasta las paredes dicen: Alex Trujillo, Angelito Millones, Junior Cápsula, esos son nombres. Coco Blin Blin, que era de aquí de Torres de Sabana. Claro, son nombres como que todavía se escucha el eco. Que de hecho, hay una persona que está haciendo un trabajo bien que yo considero sumamente importante. Creo que tiene el seudónimo de Phantom. Una persona que empezó un canal recientemente que se llama Bajo Mundo Inc., algo así, y recoge historias de las grandes figuras del narcotráfico de Puerto Rico. Y creo que hace una labor importantísima porque nadie documenta esto. Y esto no es para tener que exaltar a la gente, es que son historias porque muy bien investigamos la vida de muchos políticos corruptos y nadie dice nada. No, y que habría que entonces pensar por qué son figuras paternalistas dentro de ciertos espacios, Claro. y es precisamente ante la ausencia del Estado Claro. en dichos espacios. Como el Estado benefactor apenas impacta o nunca entra, y cuando entra al espacio de residencial, Uh-huh. es para la opresión, es para la amenaza, Claro. para conducir arrestos, para llevarse a las personas, para lidiar con un crimen en concreto. Cuando entran, pues entonces hay que buscar una figura de un padre. Exacto. Y por eso es que hay una suerte de mitificación del narco en estos espacios. También han sabido insertarse en el proyecto muñozistas, porque a mí me consta de muchos bichotes, por lo menos en el área metropolitana, que lo que hacen es que identifican a vecinos empobrecidos y les regalan lo que hacía Muñoz, le ponen zapatos, les regalan la nevera, les facilitan la vida. Por solo mencionar uno de los ejemplos, hablando de manifestaciones culturales, aquí era muy famosa unos eventos que ocurrían precisamente en el periodo navideño, que eran las fiestas por 3 días, una suerte del Woodstock Cafre, el Woodstock urbano,
que hacía Coco en Torres de Sabana, y eran 3 días de fiesta en donde no paraba la música. Claro. Y venían pues todos los raperos del momento, venían también por el día bandas de merengue también pues para servir a las comunidades mayores de estos residenciales, y es una forma de devolverle y de enamorar a la gente que pertenece. Claro, eran casi promotores culturales, por decirlo de una manera, y también pues a menudo el sistema no le ofrecía oportunidades a nadie que salía de residencial, y casi a veces no solamente es que se hace un mito por lo que podía hacer, era que era el único que podía hacer, hacerte algo Claro. en tu vida. Y yo creo que eso lo exploras bien en la novela, que eso lo hablaremos más adelante, que tengo un puntito sobre eso. Y pues, mano dura contra el crimen, este movimiento policíaco, militar en Puerto Rico, legal, que empezó Rosselló en el 93, con el fin de reducir, era una especie de eco del War on Drugs estadounidense del 70, y lo que quería era reducir la criminalidad en Puerto Rico. Pero realmente estaban pasando dos cosas al mismo tiempo. Primero, hubo cientos de redadas en Puerto Rico, pero tú reducías la criminalidad primero solamente viendo las comunidades marginadas, que claro que puede haber alguien ahí que está haciendo cualquier cosa, pero no, mira, obviamente no veían a gente de cuello blanco, ¿verdad? Y lo hacían con intervenciones militares, o sea, apoyadas por la milicia. Esa era una por un lado, y la otra, la privatización de residenciales públicos, lo cual también, que fue un fracaso, para colmo, pero le quitaba también oportunidades de vivienda asequible a muchas personas. Bueno, y fue un fracaso también, pensando en los índices de criminalidad, porque mientras se daba el proyecto de mano dura, la criminalidad fue quizás está madurando, siendo mucho más estratégica a la hora de cómo aplicar sus formas de correr un mercado paralelo y de aplicar la violencia, porque quizá por eso es que en 2010 registramos la mayor cantidad de homicidios. Yo creo que es uno de los resultados de aquel primer proyecto y de lo que heredaron los niños que crecieron en esa época, que en mi caso yo viví como niño el periodo de la mano dura desde las escuelas, y en donde había una suerte de cultura propagandística, porque te llevaban policías a hablarte de por qué la criminalidad y las drogas son malas, que tampoco yo quiero hacer una glorificación de ellas, pero era una forma que no sé, que no acababa de convencer, de convencer, y que se notaba que era muy panfletaria, que era muy propagandística. Claro. Y pues más reciente, de hecho, más reciente casi en la época de la novela, en la que corre la novela, también hay unas cosas muy importantes pasando que como que hacen eco en la novela, casi, no explícitamente, pero como que están en el ambiente. Entre ellas, por ejemplo, los menores de Bayamón y los múltiples operativos que la policía hizo con los menores de Bayamón, o los operativos que se hicieron con los nietas en la organización pro derechos de las personas encarceladas, que fueron catalogadas con el RICO Act, que el RICO Act podemos hablar otro día, en fin, un montón de cosas. Morales 19 toca muchísimo, porque está en el mismo centro de el estuario de varios ríos de fuerza políticas, sociales, económicas. Es decir, es el estuario de las personas marginalizadas, de las personas más marginalizadas en Puerto Rico, donde confluyen personas de la comunidad LGBT, personas negras, inmigrantes, etcétera. Y pues todas las presiones que reciben, como si fuesen distintos ríos, pues obviamente hacen que la historia alrededor de una novela que intente hablar de lo que es residencia, de lo que es el caserío, pues lo hace muy complejo. Y yo creo que, bueno, importante mencionar que esta novela que ocurre pre-María, prepandemia, discúlpame. Esta época así, piensa 2016, 17, 18. La pandemia fue 2020. Más o menos, ahí fue que empezamos a sentirla acá. Pues 19 también. Esto coincide, por ejemplo, con el ascenso del trap, del género urbano del trap, que es un género que nace en Atlanta. El trap eran como que los puntos de venta de puntos de droga. Y el trap
explota en la isla de una manera insospechada. Era un género que a pesar de que el reggaetón y otras de las subvertientes llegó a ser muy crudo en unas épocas particulares y después se fue comercializando, el trap desde su inicio y se ha mantenido bastante crudo. La cuestión de la crudeza, claro. Sí, yo debo decir sobre eso que a mí me tocó vivir dos periodos dorados de la música popular puertorriqueña y quizá tres, si me apurara, porque... Si te pones joven. Claro. No, pero pensando en la salsa, por ejemplo, a mí me tocó formar parte de mi educación sentimental a través del consumo de la salsa, Claro. por mis padres, sobre todo de mi padre, que es cocolo hasta los huesos. Y bueno, yo tuve desde muy temprano esa conexión con la cultura popular puertorriqueña, pero también con el reggaetón y un poco más tarde con el trap, porque yo viví el momento en que el reggaetón todavía era una música underground, se le llamaba rap y reggae, estaba siendo perseguida, a veces era muy difícil conseguir espacios para hacer las presentaciones. Yo recuerdo a Héctor y Tito, el antiguo dúo, que después fue pues, Tito el Bambino y Héctor el Father, fueron los primeros que tienen un concierto importante en Bellas Artes, si no me equivoco. Y yo estoy viendo todo esto como preadolescente. Así que veo un momento de maduración, como una suerte de época dorada Claro. de la música. Y me parece que entonces el trap en Puerto Rico, que llega quizá unos 20 años tarde, porque el trap en Atlanta, en los trap houses, empieza en la década de los 90. En Puerto Rico llega casi unos 20 años más tarde, aplicándose o siendo partícipe del mainstream. Porque sí habían figuras como Fuete Billete, que yo recuerdo haberlos visto por la universidad presentándose. Yaguimaki, creo que El hicieron Pistolón, el por Pistolón. ejemplo, ya el sonido estaba en el imaginario. Pero yo creo que llega 20 años tarde y hace presencia en Puerto Rico como una respuesta a la hipercomercialización que estaba viviendo el reggaetón. Ujú. Ya se habían dado los fenómenos de Teo Calderón, de Don Omar, de Daddy Yankee con La Gasolina, pero ya habían unas segundas figuras que estaban siendo el relevo de estos primeros pilares. Y que estaban llevando al reggaetón a una parte que ya no comunicaba y que la Claro, gente marginada pienso- no se sentía identificada. Pienso en Chino y Nacho, en CNCO, esa Ahí fue está, su ahí época. está. Shakira. Claro. O el montón de artistas que antes no hacían colaboraciones y era de las cosas que se quejaban los exponentes. No querían hacer colaboraciones con los raperos porque pues no querían que los vincularan Claro. con esta música de pobres, porque hay Claro. que hablarlo realmente de esa forma. Hay una cosa interesante, es que siempre que hay una manifestación cultural popular, la gente pone el grito en el cielo y siempre se cuestiona, por ejemplo, la calidad, los términos cualitativos de dicha manifestación. A mí me parece que, pensando sobre todo en la salsa y el reggaetón, que yo creo que el problema es que a la gente no le gusta que los pobres hablen, que los pobres comuniquen y que hagan cultura con las pocas herramientas, con las que sea, que tengan Claro. a la mano. Y yo creo que es lo que tendríamos que celebrar porque es lo que demuestra que todas las personas tienen una urgencia por la expresión humana, independientemente de la clase social, de la raza, del género, etcétera. Volviendo a lo del trap, yo creo que entonces aquí madura, si yo tengo que poner una fecha, si me fuerzas a ello, yo diría que 2015, aunque viene pasando un poco antes con páginas de internet como Freestyle Manía, en donde había unos nuevos exponentes tirándose entre ellos en las redes y usando las redes sociales como plataforma para difundir sus carreras que apenas comenzaban y de ahí salieron, por mencionar a uno, a Mickey Woods. No es John Z. Sí, el mismo John Z, bueno, Benny, Pucho y demás. Creo que entonces 2015 es el momento como de tremenda madurez para el trap y es una respuesta a la hipercomercialización. Así que ellos quieren no caer en aquella trampa y quieren hacer una suerte de épica de la puertorriqueñidad. Sí. Irónicamente, pasa algo cool, o sea, algo interesantísimo, que 2015, yo estoy de acuerdo contigo en que en 2015 ya yo estaba como en middle school, por ahí estaba en intermedia y escuchaba unas cosas, pero me acuerdo vivamente de la primera vez que yo escuché Esclava Remix. Claro. Se consolida, o sea, es como que succionó a toda mi clase esa canción. Y después de Esclava Remix fueron una tras de otra. Anuel AA salió volando. Brian Myers, que tenía 16 años en ese momento, De Carolina, él. Ah, mira para allá. Ya, No bueno, se lo Anuel sabía, también. fíjate. Bad Bunny saca por esa época, como en 2018 creo que fue, Soy Peor. Y cuando explota esto, de la nada, todos los jóvenes, no importa de dónde eran, estaban escuchando trap.
algo interesante que ocurre es que mencionabas que quizás el trap surge como una respuesta a la hipercomercialización de el reggaetón, que no representaba ya a las clases que cantaban reggaetón o que empezaron el reggaetón. Pero el trap se hipercomercializa rápidamente, pero no cambia su temática. Crucial y quizás crucial para la vigencia del género. Porque en mi opinión el trap no ha sido relegado como ya quizás el trap pudo relegar un poco el reggaetón en una época. No ha sido relegado, más bien ha cogido otros ritmos influenciados por otros géneros musicales e importaciones musicales. Y yo creo que eso se debe a que un poco están pensando las lógicas fuera del mercado. ¿Y qué quiero decir con esto? Volviendo a lo de la épica de la puertorriqueñidad, lo que hacen los exponentes del trap es un poco imaginar un Puerto Rico paralelo, es decir, salir del tapón, salir del trabajo 9 a 5, del descuadre del compañero, de los gritos, del jefe, un poco imaginar un Puerto Rico más allá de la dimensión de la clase trabajadora, por mencionar algo en concreto. Y bueno, también la cuestión de la sexualidad, vender sexo, el sexo vende en todas partes, y yo creo que al saber conjugar estas dos cosas, la cuestión de la violencia y la cuestión de la sexualidad, pues por eso consiguen insertarse primero en Latinoamérica y muy rápidamente en el resto del mundo. También porque heredaron los espacios ya habilitados por los reggaetoneros, que también empezaron a hacer colaboraciones con los... Y yo creo que fue una cosa interesante porque aquí hay una hilación importante que yo creo que se interrumpió brevemente y fue entre la salsa y el reggaetón, porque ahí vinieron otras manifestaciones como el merengue en Puerto Rico y porque los salseros, no todos, pero muchos de ellos no vieron en el rap y reggae muchas posibilidades de enunciación. Eso yo creo que no ha sido el caso entre el reggaetón y el trap, porque han sabido hacer colaboraciones y ver como una forma de extensión de carrera para muchos. Definitivamente. Y pues figuras como Bray Thiago, Larry Over. También de Carolina. Larry Over no sé. Larry Over yo no sé. Sé que es pastor ahora, creo. Me parece que sí, que también de Carolina. Pero... Ozuna, Django Flow, en fin, un fragatán de gente que, como mencionas, también no solamente es que hay una colaboración musical, sino que incluso han brincado de géneros, muchos de ellos, a géneros mucho más modernos, por decirlo de una manera. Y ahí piensen en todas las colaboraciones y los brincos de sonidos que han hecho con la nueva cepa de artistas urbanos, John Chimmy, y Slick Lamina, y C Dobleta, y y con los temas prácticamente iguales. Lo cual es interesante. Y a mí me parece también que además de hipercomercializarlo sin cambiar el tema, hace algo cool, algo interesante, y es que como remitifica la idea del caserío. Porque por un momento, considerando la crisis de residencia pública en Puerto Rico y lo que pasó, el fracaso de residenciales para el gobierno, y todo lo que eso implicaba, de repente el caserío estaba en todas partes. Es como que estaba claro. Quizá había perdido un poco eso de su mito. Y también respondía a las figuras que dominaban la narcocultura, etcétera. Yo no viví muchas épocas, yo tengo apenas 21 años, pero sí es común para mí andar por ahí y hablar de cómo también la narcocultura era distinta, ha cambiado mucho, que ha cambiado y que sus reglas, o sea, eso ni me compete ni sé, pero sí me parece que el trap ayuda a volver a poner el caserío en una imagen de mito. Entonces ya tú tienes a los de, qué sé yo, una escuela estas de riquitillos, los de Perpetuo Socorro, escuchando al trap y viviéndose la movie del caserío. Y tiene a chamaquitos de Palma hablando de Lloren Torres. Que es interesante porque yo creo que lo que empieza a suceder es que ya reconocen en el trap parte de la cultura puertorriqueña. Y yo creo que es lo interesante que hicieron los traperos y es ser insumisos contra el olvido y contra la invisibilización. El trap un poco vuelve a narrar, puede que cosas del estereotipo, de lo que se piensa de los caseríos y los residenciales, que están dominados por la violencia, pero lo hacen como una forma de decir, aquí vive gente, aquí existimos, y aunque uno vaya, por ejemplo, por la Valdoriotti, de camino al aeropuerto, si uno no es del área metropolitana, y pasa por Lloren Torres, y generalmente se invisibiliza, lo que está haciendo el trap es decir, no, aquí vive gente, y aquí pasan esto y esto otro. Seguro.
Y pues yo creo que con eso hicimos un súper buen recorrido alrededor de la novela. Creo que es momento de caer en la novela y es señal porque está empezando a lloviznar. Así que espero, si se moja la cámara me disculpan, ahorita la lavo, pero no va a limpiar si sigue lloviendo. Tenemos Morales 19, sus 19 personajes. Y algo que resalta desde el principio de la novela son las lógicas familiares. Estos personajes viven dos vidas. Una vida donde está lógica familiar y afectiva. Una vida donde está la mujer y una vida donde no está la mujer. Es completamente dominada por los hombres. Espacios inaccesibles para la mujer dentro de la novela. Así que soy alguien cuando entro a la sala y veo a mami viendo televisión, soy alguien cuando estoy tratando de tirarme una nena, soy una persona completamente distinta cuando estoy pensando en el punto o lo que sea, o jugando básquet con los panas o lo que sea. Y eso pues se ve desde el principio. Y los espacios transitables para la mujer son cruciales. Por ejemplo, en la novela realmente ninguna mujer, excepto el final de la novela, que no voy a decir nada sobre eso porque te quito cliente, las mujeres no salen de la casa. O sea, hay una especie de barrera, de espacio, o sea, este es tu espacio, no hay manera de salir. Van de la cocina al televisor, del televisor, que el televisor podemos hablarlo ahorita si quieres, pero de la cocina al televisor, del televisor a la cocina, es un espacio de confinamiento. Una suerte de metacárcel, o sea, una cárcel más allá de la cárcel, porque si pensamos en residencial como un encerramiento de estas sensibilidades humanas, entonces la casa misma y el encierro por género vendría siendo esa cárcel extendida. Ahora que haces esa pregunta, pienso, por ejemplo, en uno de los pocos personajes femeninos que reta esos límites y viene siendo Amanda, en un momento en donde hay una excursión erótica que precisamente es hacia Carolina. Y hay una suerte de crisis del sentido que experimenta Amanda a raíz de algo que sucede en la novela con una pareja, con Josué. Y precisamente yo creo que al retar esos límites impuestos del género es por lo que ella entra en esa dinámica y en esa culpa judio-cristiana, porque lo que hace es, de regreso a su casa, es pensar en qué diría mami si se entera. Claro. Y de hecho yo creo que yo anoté una es como la lucha entre el ya eres mía y el me trata como una pendeja. Que es como, o sea, primero que la parte es desgarradora, o sea, una parte atroz, me dejaste hecho pedazos cuando lo leí, pero no solamente es una lucha con la cultura, no es una lucha con mamá o la figura materna que me representa de su metaconfinamiento, sino también que es un confinamiento que se produce y se reproduce con los personajes hombres que están en la novela. En la figura del hombre, aunque yo esté afuera, representa una cárcel para mí. Claro. Y eso me parece interesantísimo cómo lo explora. Otra cosa, particularmente de la feminidad en la obra, son las redes de diálogo. Tú tienes un capítulo que se llama Cháchara, creo que es. Sí. Que es una conversación por teléfono de apartamento en apartamento. Que está excelente. Habíamos leído Mundo Cruel hace poco y en Mundo Cruel está un cuento de Luis Negrón, la Edwin creo que es, que es la llamada. Me resonó muchísimo. Y es una especie de nos mantenemos al día de las cosas que están ocurriendo y aquellas cosas que son invisibles a nuestros ojos desde nuestro metaconfinamiento. By the way, cuando decimos meta significa más allá. Exacto. Si yo digo metaliteratura, es que mientras escribo hablo de la literatura. O hago metateatro, es que hago una obra de teatro sobre el teatro. Algo así, algo que está dentro de dentro. Pues estos metaconfinamientos, pues me llama mucho esa red de comunicación, como que eso fue adrede o tú no contemplabas otra manera de resolver la especie de comunicación femenina. Yo creo que sí lo tenía claro cuando iba ideando la novela, porque ese metaconfinamiento que experimentan las mujeres es engañoso, es tramposo, porque al mismo tiempo
buena parte de los personajes están experimentando la imposición de los roles de género. Claro. O sea, los hombres experimentan esa idea de la masculinidad. Yo creo que la novela en ese sentido repiensa qué es la feminidad y qué es la masculinidad, sobre todo en estos espacios. Pero el metaconfinamiento, ese encerramiento doble que experimentan las mujeres es tramposo porque también son las figuras que saben procesar el sentimiento. Son los personajes que pueden ser vulnerables desde principios de la novela. En ese sentido son como vuelven a ser estas figuras maternales en cuanto a lo afectivo dentro de la obra. Si están los mitos de los narcos y de estos personajes que tienen una suerte de afán de medro, como es el caso de Josué, que ahí toma una característica de la picaresca, quiere ascender socialmente o crecer, hacerse un nombre en la calle. Yo creo que las mujeres son las que permiten que se riegue el rumor, porque parte de la cháchara es esa inquietud de que sus hijos estén en riesgo, que en efecto lo están, lo dice Lidia y lo confirmará más tarde Brenda pensando en sus hijos, pero lo verá en carne propia por lo que termina pasando con el esposo. Así que creo que son las figuras que realmente sobreviven, saben sobrevivir por la gracia y el milagro de la palabra y porque son las que mejor saben expresarse y las que mejor saben articular sus inquietudes. Los personajes masculinos tienen que reprimirse mucho más o articularlo con los pocos sentimientos que les permiten a los hombres cuando están en su cumplimiento de rol, que es la rabia o la hipersexualidad. O sea, aplicar la violencia, aplicar el eros y el tánatos, la cuestión de lo erótico y lo que tiene que ver con la muerte. Y es interesante, por ejemplo, cómo la figura, no solo de la mujer, pero particularmente la de la mujer en la obra, ronda como casi gravitacionalmente alrededor del televisor y las novelas. O sea, las novelas de Guapa, a las 7 que dan, ¿verdad? Que tú has hablado mucho de lo que es la educación sentimental. Y que me parece un término crucial para comprender que no todo, que si tú, como yo, que siempre he sido clase mediera, yo he vivido siempre en una urbanización con vallas y demás, de acceso cerrado y demás, para entender que esa idea de la educación, de las emociones, de los afectos, de las relaciones, de la manera en la que interactúas con el mundo y ves el mundo, no está por sentada. No está por sentada. Es un privilegio total. Entonces, de ahí la música, como mencionaba antes, la radio, las radionovelas, las telenovelas. Las malas películas. Las malas películas. Tú hablabas en tu presentación de las películas de Steven Seagal. Eso era tus cursos de vivir, tus cursos de vida. Y entonces me llama mucho la atención entonces quizás el rol que juega en torno a la vulnerabilidad posible. Las novelas. Era la escuela para llorar. Eran las escuelas de llanto. Tú aprender a llorar. Y también la cultura de la distracción, porque también. Te permite desconectar de las dinámicas de tu entorno. Así sea incluso consumiendo, sé que hablamos de las mujeres, pero pensando en Javi, que es el personaje que ve esta película de Steven Seagal, está viendo reproducida la violencia, pero por lo menos puede desconectar, hacer un ejercicio, no sé si catártico, pero sí de desconexión, porque la violencia por lo menos supera su cuerpo. Seguro. Que sí lo tiene que experimentar pues, por lo que terminará pasando con su familia y lo que termina pasando con su hermano y consigo mismo, o sea, con lo que termina pasando con dentro de la comunidad inoperante. Pero sí, las telenovelas como la música misma, yo creo que tienen una función importante porque operan a favor de la distracción, de la desconexión, de la exploración tremenda de todo aquello que tiene que ver con el placer. Pienso, por ejemplo, hablando de novelas, en un momento en ese capítulo de La Cháchara, como en las postrimerías al finales de capítulo, ellas hablan del galán de la telenovela. Dice, ay, ¿tú crees que termine con esta otra? Y hablan como, le tiran los piropos, que es muy bello él, no sé qué. Es por eso mismo, porque estás buscando los rasgos de belleza y lo que te desconecte, te separe, así sea por un breve momento de este entorno en el que se sobrevive. Seguro. Sí, no, es interesantísimo. Ya esta es como la primera parte de la conversación porque después de aquí sería hablar, que no lo tocaremos, pero hablar de entonces de
qué implica qué cosas poner en la radio, en la telenovela para la sociedad. Eso Claro. ya es otro tema. Claro. No somos ignorantes de ello. Si quieres saber, por ejemplo, el libro que hablábamos de la mafia en Puerto Rico habla sobre las películas que se estaban circulando en el sistema de educación y cómo favorecían los valores que Muñoz, Teodoro querían que estuviesen en la sociedad. Así que eso es otro tema para otro tiempo. Y que valdría, sí, no lo vamos a discutir, pero que valdría pensarlo porque yo creo que a veces lo reproduce el reggaetón y el trap, que aunque están hablando de este país invisibilizado por la fuerza y por la marginación y por esta tendencia nuestra en la modernidad de esquivar lo que Claro. consideramos feo, también caen en la trampa de las narrativas consumistas, porque Sí. hay que hablar de botellas y de joyas y de que tengo en una mi parte- casa en mi cuello. Sí, como tú dices, hay una parte que dice, tengo la cita, pero si la busco meterlo, la de quiero par de tata. Que es una lista clásica, que tú puedes poner la canción que te dé la gana, deja de 66, de C dobleta, de John Chimmy, de Bad Bunny, de lo que sea, y la vas a encontrar. Y que yo creo que es una inquietud que se ve en la cultura popular puertorriqueña, pero de nuevo, son cosas que tomo de la picaresca, Claro. de esa necesidad de estas figuras adolescentes que están Sí. buscando el afán de Medros, están buscando su forma del progreso por la vía que Claro, sea. claro. Pues ya hablamos de las feminidades un poco y empezamos a hablar de las masculinidades también. Y hablamos sobre cómo habían dobles vidas. No solamente hay dobles vidas, una distinción muy marcada cuando irrumpe lo femenino en los espacios masculinos, etc. Sino que también hay una especie de quiero decir la palabra performatividad, pero sé que implica que la voy a tener que explicar y creo que nos iríamos en un buen deep hole. Hay un teatro de cómo hay que ser hombre frente a otro hombre. Y me llama mucho la atención esta idea del fantasmeo frente al fronteo. La importancia de que ambas no existan en el mismo individuo. Si tú fantasmeas, para el que quiera fantasmear, pues yo fronteo. Y entonces es una especie de, tú hablabas ahorita de la presencia y de la presencia, y yo creo que tiene manifestaciones muy distintas. Por ejemplo, la idea del boceteo. La idea del boceteo, en principio, es un gran yo estoy aquí. Claro. Gigante, es un mírame. Y sí le puede molestar a mucha gente. Eso no significa que estamos pidiendo que todo el mundo monte $15,000 en bocinas en su carro. Sin embargo, sí es un gran signo de exclamación que tú alzas al cielo, cuestión de que te miren. Y que quizá tenga que ver mucho con el marco colonial, porque Claro. yo pienso, por ejemplo, en ciertas comunidades diaspóricas puertorriqueñas que empiezan a usar esta ropa Claro. que refleja pues, la bandera, la puertorriqueñidad de esta persona. Sí. Eso hay que contextualizarlo. Hay que pensar que, por ejemplo, la bandera puertorriqueña estuvo prohibida hasta mediados del siglo XX. Sí. Hay que pensar que Puerto Rico, o sea, no ha sabido existir fuera de la relación colonial, o sea, políticamente hablando, porque yo creo que a través de la cultura y a través de estos embajadores culturales cafres, nos gusten o no, es que se visibiliza el país. Es que Puerto Rico dice Claro. a gritos que existe. Claro. Encontré la cita. Dice tener par de pesos, par de cuero, par de carro, par de palos, par que fantasme. Entre las lógicas de consumo y de esto, es una idea de presencia extrema. Y entonces me parece interesante porque en la tesis Ana Teresa, hablando de la modernidad líquida, hablaba, y cito, la permanencia en la modernidad líquida, la permanencia de una cosa o la otra, dependerá de su propia capacidad de hacerse validar ante una sociedad que descarta tan fácilmente como adopta. Y es que si yo no fronteo, me desplazan, o sea, me convierto en un don nadie, en el campo de visión, soy un nadie, o en el campo auditivo. Si no me escuchan, si no me ven, quizás de ahí viene en parte la moda del brillo que hablábamos, que está subiendo. Si no me escuchan, si no me ven, si no me huelen,
La importancia del perfume en la masculinidad. By the way, yo no viajo mucho, yo no sé cómo es el resto del mundo, pero por lo menos aquí en Puerto Rico, obviamente el perfume es algo crucial, no solamente porque sudamos muchísimo y pues apestamos rápido, pero la idea es importante tener perfume porque es una presencia también olfativa. Tienes que explotar los sentidos porque el hombre está aquí, y si no dejo saber a los demás hombres o mujeres que el hombre está aquí, pues el hombre no está aquí. Es como hacerse notar después existo, algo así. Claro. Sí, una exhibición de la virilidad también. Claro. O sea, es por eso. Yo creo que se ve quizá un poco más en los hombres precisamente por eso, por la conexión de la virilidad. Y si tengo que hilar fino, es casi como cuando los pajaritos bailan, los machos bailan delante de la hembra. Es un poco pues decir, o sea, yo estoy abierto para... Y qué bueno que hablas sobre bailar frente a la hembra, porque me parece interesantísimo cómo explora el contacto entre el chamaquito y la chamaquita, como entre el nene y la nena, ambos adolescentes. Estamos hablando de Josué y Amanda, y cómo su primer contacto es la idea de la seducción a través del financiamiento. ¿Cuánto cuesta? Esa es como que... Claro, porque la forma que tiene de expresar algo parecido al afecto Josué es a través de la posesión. Tú lo decías con la cita antes, después del encuentro aquel, en donde él dice, ya eres mía. Ahí está evidentemente la frase, la cuestión posesiva, o sea, de extender mis dominios a otro cuerpo. Y también, pues, a través de esa primera escena, que es la primera interacción, cuando él le dice, oye, tú tienes celular, si no tienes, yo te pongo el dinero para, o sea, como una forma de asegurar la comunicación, pero es también, pues siendo subvencionada por fuerza de este macho proveedor, la idea del macho proveedor. Sí, y entonces es interesante porque a pesar de tanta visibilidad, que la novela no es clandestina. Para mí es una novela muy pública, por decirlo de una manera. La trama es muy pública, fuera de las tretas que tienes que hacer en silencio por obvias razones. Pero no se están escondiendo. ¿Por qué? Porque no hay de qué esconderse. No hay presencia del Estado, no hay policías que tú veas por la obra, no hay servicio de beneficencia social de ningún tipo. No hablan del trabajador social, de la residencial, no hay ni siquiera líderes comunitarios fuera de la figura del bichote. Sí, el Estado es un espectro. Exacto. Que me parece interesantísimo, porque si hablábamos ahorita de del metaencerramiento, de la metacárcel de la mujer dentro de la cárcel de residencial, pues es extraño porque hay como una especie de contradicción, porque aquí los personajes son totalmente libres de salir y hacer lo que sea. Parece que el residencial no es una cárcel. Como que si lo miras rápido, parece que el residencial no es una cárcel. Y es que no le interesan a nadie. No, y es que no se ve la isla. A veces pasa en la narrativa puertorriqueña, en la narrativa caribeña, que la conciencia de la isla, del límite geográfico, de la costa, está presente. Por eso en la novela, y esto fue otra de las cosas que hice a conciencia, sí se habla de la isla, de la insularidad, de esa condición insular, pero lo pongo en boca de Javi, por ejemplo, en ese primer capítulo, porque van caminando por la Ashford y dice, yo solo sé que aquí hay playa por fe, porque los hoteles tapan la costa. Y por eso también, debido a la asfixia que viven estos personajes en este encerramiento, pese a la libertad que parecen manifestar, ella hace una suerte de invitación que no es el modelo tradicional puertorriqueño que ven en el allá afuera, en Estados Unidos, el escape. Claro. Ella no menciona Estados Unidos, aunque hay otros personajes que sí se van para allá. Ella habla mira las Antillas Mayores como una posibilidad de quizá de salir de la asfixia y conectar con otras islas, ser plenamente consciente de la insularidad y de ser isleño. Seguro. No, y es interesantísimo porque ante la ausencia del Estado se crea un segundo Estado. Se crea, pero esta vez el gobernador es un bichote, la policía son sus secuaces, claro. Y los intereses, la verdad, los intereses o las dinámicas de poder que se establecen entre las figuras con más poder o más agencia en la novela no se diferencian mucho de una novela política. Una novela que ocurre, el escenario es el Senado, luces, cámara, acción. Estamos hablando de dos senadores que quieren pasar una ley. O sea, no hay mucha diferencia. Se crea como un segundo Estado, pero es todo implícito porque solamente se lee
si te das cuenta que hay ausencia del Estado. Si lees lo que no está en el texto, te das cuenta que esto es una novela que ocurre en el margen, en la contradicción entre estar totalmente libre, estar totalmente encerrado, estar totalmente determinado. Es una especie, es una exploración bien interesante. Y si de algo definitivamente no escapa nadie, está claro, es la muerte. Sin embargo, la muerte juega un papel muy diferente en el imaginario, en la psique, en las dinámicas afectivas, en un residencial público que en condado, está claro. Tú hablabas en tu presentación sobre, o sea, que no todo el mundo llega a la misma edad, o sea, es un tópico común, particularmente más en la música urbana estadounidense, la idea de los 30 años. Los 30 años es un milestone, porque mucha gente no pasa de los 30 años. Es un lujo pasar de los 30 años. Hasta muchas grandes figuras, mitos de la música urbana, del rap estadounidense, no pasaron de los 30 años. Piensa en Nipsey Hussle, que no pasó de los 33, y otras tantas figuras. Entonces, los personajes siempre están en contacto con la muerte. Y no de manera, o sea, no se debe destacar esto de lo que estoy a punto de decir como una oda a la valentía. Pero es que la muerte no le enfrenta un miedo lo suficientemente grande como para poder frenar X decisiones que ocurran en la novela. Es un presupuesto. Es la idea de que pues Sí, porque morir. son personajes que han tenido que lidiar con la muerte Claro. desde temprano, así que han crecido millones de años debido a eso. Seguro. Y yo creo que entonces son más conscientes de la fugacidad de la vida. Es simplemente la muerte, la dinámica de la muerte y de la violencia en Morales 19 es una suerte de administración del presente. Son personajes Claro. que viven en el eterno presente. Claro. Sí. Y realmente vive en un eterno presente y no creo que sea casi ni por una especie de capricho superficial. Es que si te vislumbras el futuro, quizás o no hay mucho que buscar, o no hay mucho, como que no te queda mucho. Así que es una especie de obligación quedarte pensar en el presente. Y de crisis de imaginación. Claro. A mí, o sea, lamento ponerme anecdótico, pero me ha sucedido, yo diría que desde mis abuelos para acá, yo no sé cuál es la edad biológica de los hombres de mi familia, porque buena parte de ellos han sufrido muertes violentas. Quizás ahora la figura más vieja en mi familia es mi padre, que empieza a rozar los 70 años, pero yo no sé cuál es la edad verdadera por afecciones Claro. fisiológicas, porque pues, de nuevo, entran en estas dinámicas y se ven sitiados por estas Claro. dinámicas de hiperviolencia. Y yo creo que son las mismas que condicionan el tránsito de los personajes, de todos los personajes, pero sobre todo de los personajes masculinos, que Claro. son los que tratan de retar precisamente esas salidas y entradas al espacio violentado. Seguro. También en la tesis de Ana Teresa, y cito aquí un poquito, es que dice que si algo comparten las obras literarias de la narcoliteratura, la literatura del narcotráfico, es que la muerte es un elemento intrínseco o insustituible de la historia que se presenta. Y dice que es que no solamente está presente ahí por metonimia, es decir, si dos cosas están cercanas, tú las mezclas en una o como que las nombras por una, qué sé yo. ¿Cuál es un ejemplo clásico de metonimia? Decir la corona por el gobierno, por ejemplo, el gobierno monárquico. Decir la corona porque se parece a la corona de rey, pues eso representa todo el... Las corbatas para Exacto. hablar a políticos o ejecutivos. Exacto, cuello blanco para decir a los políticos. Pues no porque está narcocultura aquí y muerta allá y parece que están cerca, están ahí. No, es que afecta, interpela la vida de múltiples familias a diario que te salen te salen en las noticias, que los ves colgados en banners a las afueras de un residencial, que los ves en camisa, que los ves, o sea, que los escuchas en canciones, las canciones desde hace mucho tiempo, pero muy particularmente ahora te escuchas como que o llamados a que liberen a alguien de la cárcel, Free X, o descanso, on RIP. La suerte de elegías,
porque Claro, es precisamente una la elegía. conmemoración del Claro. muerto. Yo creo que ese es el punto en donde Morales 19 trata de salir y es de superar la estadística fría, porque en los medios lo vemos constantemente, el anuncio de muerte, pero también vemos la reacción, pienso en las redes sociales cuando la población reacciona, habla sobre la muerte de algún muchachito, dice, uno bueno, qué bueno, por bueno no lo habrán matado y cosas así. Yo creo que Morales 19 lo que hace es, aunque continúa la discusión de la muerte, la experiencia de la muerte y ciertamente articula la fugacidad de la vida, es decir, esto es gente, aquí vive gente, por un lado, pero esta es gente que también tiene las experiencias y que son una parte fundamental del país, sobre todo porque si hablamos de comunidades marginadas y comunidades empobrecidas, cada vez los números, las estadísticas de la pobreza crecen en Puerto Rico. Ahora mismo el 54% de los niños experimentan la pobreza en Puerto Rico. Así que yo creo que una de las tantas intenciones, sin volverlo un panfleto, es humanizar a estos personajes. Es decir, aquí vive gente y padecen. Y relativizarlo también, porque también padecen. Pero Javi y Luisito. Javi y Luisito son dos personas, dos chamaquitos que se tiran del puente de dos hermanos. Y pues pasó lo que pasó. Y al final de la novela se ven enfrentados con la terrible idea de la emoción, o sea, el presagio horrible de la tristeza. Pero eran dos individuos que más o menos estaban flotando por la narrativa. No es como si tuviesen mucha agencia en lo que estaba pasando. Claro, eso es muy importante y por eso la novela abre con lo del Puente de Dos Hermanos, porque es una suerte del mito medieval, que no lo comunico así en la novela para no aburrir a los lectores, pero tiene que ver con la caída de la rueda de la fortuna, porque a veces estamos arriba, estamos en las papas y a veces estamos abajo. Entonces, claro, un poco por esos lanzamientos, esa forma de entrar de los cuerpos, entrar al agua, pues un poco sirve de presagio a lo que terminará pues sucediendo. A mí me llamó mucho la atención, esto lo hablamos un poquito cuando discutíamos los cuentos de Leviatán Mon Amour de Cezanne Cardona, la funeraria como ensayo de muerte. Y tú escribes lo que para mí es o sea, a mí me encantó esta parte de tu novela, me quito el sombrero que no tengo, me quito la diadema, y lo cito, dice: porque se mueren pronto las primeras mascotas, los abuelos, los vecinos viejos, los títeres, y uno practica el llanto y el dolor, va perfeccionando la mueca del vivo que sufre, va apreciando el chocolate caliente o el café de la funeraria, convierte los velorios en encuentros sociales en los que se persona un primo de allá afuera o la tía que dejó al marido y se fue a vivir con otro abusador. Las funerarias como ensayos de muerte, como espacios de encuentro. Tú me hablabas de espacios donde se permite la vulnerabilidad, donde llorar está permitido, donde cogerse un break frente al cadáver está permitido. En donde se rompen algunas leyes de género, porque yo cuando crecía, yo crecí en esta cultura de los hombres no lloran, asegurada o comunicada por los hombres de mi familia, pero entonces eran en los momentos de muerte, donde moría, no sé, mi abuela, la madre de mis tíos, y yo veía por vez primera y quizá por única vez a mis tíos llorando. Entonces sí, es la oportunidad, además de tener una nueva sensación de comunidad, porque la familia viene convocada por la muerte de una de sus figuras integrales, es también la forma de romper un poco la camisa de fuerza que es el género y de mostrarse vulnerable. Afectos entre hombres. Afectos entre los abrazos y los besos entre hermanos. La democratización de las flores. Todo el mundo toca las flores en la funeraria. Una cosa que he hablado mucho con mis estudiantes y es esta cuestión de que los hombres no suelen recibir flores. Yo les preguntaba a mis estudiantes, mujeres todas, como decía al principio, Spellman sirve a la comunidad negra y a las mujeres. Yo les preguntaba si ellas han recibido alguna vez en su vida y me dicen que sí, que sus padres para las graduaciones, sus parejas y demás. Y yo les preguntaba si ellas han visto que sus padres mismos, sus hermanos, sus novios reciben flores y me dicen que no. Y yo digo, ¿cuál es el único momento en que los hombres reciben flores? Y pueden haber excepciones a la regla. Claro. Y de hecho yo invito a que hayan excepciones a la regla porque la flor es una de las tantas cosas bellas. Sí. Pero las estudiantes todas me decían que sí, que cuando se mueren.
Así que es en la muerte una de las pocas oportunidades que tiene la masculinidad para ser retada y en donde puede haber como una cercanía con una forma distante de la belleza. Un desliz permitido. Un desliz permitido. Y me parece interesante porque tú hablabas sobre la narrativa épica. Épica es un género literario que medieval, pero se puede trazar desde antes, Sí. mucho antes, pero que tuvo como una madurez especial en la época de la novela caballeresca y demás, que trata sobre las peripecias, la vida de este individuo que es como un héroe, que lucha que puede luchar por sus ideales, que puede o no tener un enemigo claro, sea físico, sea conceptual. Piensen en Don Quijote, una burla por ejemplo, de la narrativa épica. Claro, el viaje del héroe que regresa quizá al mismo punto de origen, pero mejorado. Claro, Marvel. Cualquier película claro. Marvel es épica. Las películas de acción. Claro. Sí. Y la narrativa épica dentro de las comunidades marginalizadas en los caseríos, y digo caserío a propósito, ¿verdad? Porque todo lo que implica, se vive, ¿verdad? Como que, ok, yo sé que vivo poco, muchas veces tengo un antagonista claro, tengo un propósito claro, que mayor posibilidad de consumo o de adquisición, mantener a mami, a tenerla en casa comida. Sacarla del caserío, o que deje de trabajar por mis esfuerzos. Claro. Entonces muere, digamos que trágicamente muere, que es la historia que vemos todos los días, lamentablemente. Y entonces la narrativa épica continúa, alimenta casi como a esa comunidad, vamos a decir, espiritual, de los espacios transitados por las personas que lo conocían. Entonces, que sigo Juan, siempre está con esto, se cuelgan carteles al frente de los residenciales, se hacen camisas, se mencionan en las canciones, se mencionan en los chanteos, se tatúan los nombres. Te puedo dar un ejemplo. Hoy mismo vi la publicación en redes de un amigo de la infancia, precisamente de aquí, que compartió la fecha de aniversario de muerte de uno de nuestros amigos que murió, que fue asesinado hace como 20 años y que él lo tiene tatuado y que además a menudo, no tan solo por los cumpleaños, por las fechas de muerte, sino que a menudo lo recuerda. Y es interesante porque la muerte también crea en estos espacios una suerte de comunidad, porque una de las cosas que decía en la publicación era que aunque no estás, esta persona, seguimos velando por los tuyos. Claro. Entonces es un héroe de guerra, ¿sabes? Porque moriste en batalla, así que tú tranquilo, que yo sé que hiciste todos estos sacrificios por mantener a los tuyos en una buena posición y nosotros, los próximos soldados, vamos a continuar tu gran proyecto. Y por ejemplo, cuando discutía Ana Teresa sobre la modernidad líquida, hablaba sobre en la modernidad líquida los enlaces se establecen a través de lo que no está, de la ausencia. Entonces la ausencia de seres queridos es también un espacio de contacto. Y pues al fin de cuentas, ¿qué es Morales? Morales no es un residencial que existe como tal. El nombre, yo me enteré esto, yo no pensé que Morales, Morales como moral, como el término moral, o sea, eso no lo pensé hasta que lo dijiste en la presentación. Claro, el prócer, Armando Morales. Claro. Igual me decías que lo de 19 personajes fue coincidencia, que no sabías que eran 19 personajes. Pero, ¿qué es Morales? ¿Qué es este residencial? Pues primero que es residencial repetido. Es residencial repetido, porque esta novela podía tener el nombre de cualquier residencial real o de embuste y la entendía. Entendía lo que estaba pasando entre líneas. ¿Te imaginabas cómo iba a salir la noticia? ¿Te imaginabas cuánto tiempo le iban a dar en reportaje? ¿Te imaginabas los comentarios de las tías, mía, tuya, de urbanización cerrada o acceso abierto pero urbanización, el comentario que iba a salir?
te ibas a dar cuenta, te ibas a imaginar si tú transitabas el área ficticia donde está Morales 19, donde ocurre Morales 19, donde está Residencial Morales, te hubieses imaginado cómo la gente hubiese guiado alrededor del área. Cuidado por esa, no pase, déjalo una semanita que está caliente la cosa, que sí, ni que. Así que hay una especie de violencia encerrada y tú sabes que Morales va a seguir siendo como está siendo después que se acaba la última página. Me llamó la atención el espacio como agenciador. Esto ya es como que mi opinión, pero aquí yo creo que esta es la más que te voy a echar. Para mí, uno de los grandes logros que tiene la obra es que aunque los personajes parecen que son los que toman las decisiones, son casi voces orquestadas. Como que incluso los intereses detrás de muchas decisiones son casi predecibles a propósito. Son muy superficiales casi. Porque está ocurriendo el problema principal de la obra, como que... Pero es que tú lo entiendes. Entiendes que no necesitas mucho fundamento, por decirlo de una manera. Por decirlo muy superficialmente. Y me parece que eso es lo más cool porque el espacio es residencial. Como espacio físico, como arquitectura, pero también como concepto, es el agenciador. Es como si el único individuo que tuviese... el espacio como individuo era el único que estuviese orquestando todo. Y eso me parece crucial porque Ana Teresa hablaba sobre cómo en el caso de Puerto Rico la narcoliteratura se enfocaba o en las víctimas o en los bichotes o lo que sea. Pero a mí me parece que tú haces algo particular y algo un poco más importante. Porque hablar de, a pesar de que utilizas la épica y demás, que es está muy claro que la épica y la picaresca habla de personas, no de espacios. Sin embargo, a mí me parece que el espacio cobra mayor importancia. Segundo, comunica un mayor mensaje, la idea de que Morales seguirá siendo Morales y tú le podías cambiar los nombres a cualquiera de los personajes que estaba ahí y iba a seguir siendo lo mismo. Porque es que no quiero solamente reducir la novela a un mensaje político o social, pero es que es la verdad. O sea, si en sentido de que es una novela realista, narrarlo de otra manera hubiese quitado mucho, yo creo, que a la narración, no narrarlo desde el espacio, la idea del espacio. Que Morales será Morales igual que tantos residenciales, por decirlo de una manera. Porque las condiciones no han cambiado. Exactamente. Las condiciones, tú explota todo lo que tú quieras, destruye todo lo que tú quieras, las condiciones no han cambiado. Así que te aplaudo por eso, en verdad. También es un archivo, lo mencionaba. Tú también como que hablas como que no te encantaría que solo fuese política la novela. Yo creo que la novela tiene muchísimo. Increíblemente entretenida de por sí. Pero es que también es un archivo de voces. Quítale Josué y ponle el nombre de tu primo, que tú sabes que... Es una de las cosas hermosas que me ha sucedido. Bueno, en primer lugar, la admisión de múltiples lecturas, porque hay gente que me ha dicho, todos los personajes suenan igual, y al mismo tiempo otra persona me dice, todos los personajes tienen una voz propia, pero también las personas que ya la han leído me escriben en privado y me comentan que es que vi a mi primo, vi a mis amigos de infancia, me vi a mí mismo. Y yo creo que es un poco pues, una de las tantas intenciones de la novela, es decir, verdaderamente que esto es arroja luz sobre una de las dimensiones del país que me importa y que yo creo que va siendo hora que dejemos de invisibilizar si queremos pensar en un gran proyecto de país. O sea, en verdad tenemos que validar los lugares de enunciación. Yo decía en aquella presentación que a mí no me interesa estas ideas de la inmortalidad literaria y demás. O sea, por mí, mi novela, como también las otras publicaciones, pueden desaparecer. Lo que me gustaría que se validara son los lugares de enunciación. ¿Y a qué me refiero con eso? A que se pueda pensar Puerto Rico más allá de, no sé, del área metropolitana, claro, de las comunidades diaspóricas, de los protagonistas de siempre, de estas narrativas del poder y de los victoriosos que son los que han contado la historia desde siempre. Así que de alguna forma Morales 19 no solo es una invitación a seguir narrando el caserío, a seguir produciendo narcoliteratura, es también una invitación a aquel muchacho que vive campo adentro en Jayuya y que diga, lea la novela y diga, yo puedo escribir, no tanto desde mi experiencia,
porque experiencia tenemos todo, pero desde mi mirada, desde un tratamiento único que Claro. me lo da la humanidad finita, la cuestión de que yo nazco y me voy a morir y de que, bueno, entonces insertarme en la cultura es una forma de decir, aquí yo estuve y aquí pasaron Claro. un montón de gente. Por eso también Morales 19 es una suerte de cápsula del tiempo y del espacio. A mí el 19 fue un número bastante mágico, no me gusta hablar de eso, como esos modos esotéricos, pero yo no era ni el título original, pero me di cuenta, muy avanzado, en el proyecto que habían 19 personajes que hablaban, que era un poco una novela por las referencias musicales que ocurría en 2019. En principio me acuerdo que yo había puesto explícitamente que Javi y Luisito vivían en el edificio 19, Claro. así que pues tocó un poco pues, incorporar al nombre del prócer, Morales, el apellido, el 19, porque en verdad los personajes están desaparecidos, están supeditados a la dinámica del espacio. Claro. Por eso es que en ese capítulo central del velorio, en donde a través del sueño de Javi, toda su familia inmediata tiene un one-on-one, una interacción con el prócer, que al final el prócer dice, aquí nadie manda. Porque verdaderamente están todos sujetos a la dinámica del Claro. lugar. No, la experiencia de la libertad en realidad es un tufillo de libertad. Claro, claro. Y algo que me pareció metiendo el dedo en la llaga del espacio, es que, irónicamente, si hubiesen narrado la biografía de Samito, o la de Canita no, digamos, la de Josué, vamos a decir la de Josué, como que no sería, irónicamente, repetir la lógica de la modernidad líquida, del individualismo, del individuo tirano. Había algo más importante en narrar el espacio, y algo que se establece inherentemente a hablar del espacio es que este residencial X, Morales, con una toponimia, es decir, con un nombre caduco que va desfalleciendo, cuando tú lo estableces, el espacio, que es el único que tiene agencia, el único que puede hacer agencia, es que la habilidad de efectuar un cambio o de hacer una acción, la capacidad de hacer una acción. Si yo me meto una bofetada en la cara ahora mismo, yo tengo la agencia de meterme una bofetada en la cara ahora mismo. Si el espacio es el único que tiene acción, es decir, el único animado, el único que tiene vida, técnicamente, casi biológicamente, implica del saque que abandonar el espacio único que tiene agencia es la muerte también. O sea, no solo la muerte biológica, es la huida, es una muerte. Salir del caserío también es morirse. Es morirse a muchas cosas. Y es como si la muerte fuera la dieta del espacio, por eso se nutre de ella y Claro. por eso tiene que producirla y reproducirla, para Claro. un poco pues, sostenerse a lo largo del tiempo y que se borre la cuestión del prócer como figura histórica y quede el espacio por el espacio en sí mismo. Claro. Así que si yo lo dudo que algún momento esto le llegue a Ana Teresa, pero si de casualidad Ana Teresa está por ahí, yo creo que hay mucha tela para cortar con esta novela y se puede seguir creciendo. En verdad que gracias por el trabajo, me ayudó un montón. Y con Morales 19 y con las que vendrán por ahí, tiene mucho para sacar. Y toda la gente interesada en la narcoliteratura, que es un campo en crecimiento en Puerto Rico, quizás más de reconocimiento. Siempre, usualmente cuando los estudiosos dicen, vamos a hablar de X campo que no se ha hablado, tienes que crecer hacia atrás. Tienes que ver primero que ya se ha escrito, claro. Tienes que reconocerlo primero y entonces de ahí en adelante lo que se escriba ahora lo reconocemos de inmediato. Así que todas las personas que estén interesadas sepan que esto es un campo disponible. Y lo más cool, no lo más cool, he dicho más cool con todo. Algo interesante es que tú hablabas de que esta novela también hay algo, depende de quién lo lee. Esto es lo cool, que depende de quién lo lee. Hay algo de la pornomiseria. De la idea de que si hay mucha gente que quizás encuentre en esta novela una novela súper conmovedora, gente clase media, media alta, etcétera, que como yo, que nuestras condiciones, nosotros no hemos vivido, yo no he vivido precariedades grandes en mi vida ni nada por el estilo, entonces la idea de leer sobre personajes precarizados que viven en espacios de violencia, de género, violencia económica, violencia social, violencia explícita, pues eso para muchos es como que wow, ¿me entiendes? Entonces la novela es tentadora en ese sentido, es una tentación a desafiar muchas de las concepciones
que tiene, o sea, no es una novela que es leída desde cualquier espacio de la misma manera. Y eso me parece digno de aplaudir, porque fácil quizás era transmitir una narrativa unilateral, fácilmente comprensible de cualquier espacio, de cualquier lector. Sin embargo, que la lea el de Palma, que se pasa leyendo novelas de gente saliendo del struggle y biografías de gente saliendo del struggle, y escucha a raperos estadounidenses hablando de que salieron de los trenches y que la mamá no tenía para darles de comer y qué sé ni qué, pues es tentador. Es como que, en serio, esta es la parte que tú estás enamorando de. Este final es el que te gusta. ¿Te gusta esto? Tú sabes, como que meter el dedo en la llaga y mirarlo a los ojos y como, ¿te gusta esta parte? ¿De verdad esto es entretenido para ti? ¿Será entretenido para los personajes? Pregúntale. Pregúntale a todos, a cada uno, incluso a los que quizás no estarán. Pregúntale si es entretenido esta parte. Entonces eso me parece crucial. Un juego de lector increíble que reta. Me reta a mí y retará a muchas personas. Y bueno, una de las cosas que quería desarrollar con este proyecto era mirarlo desde cerca. Cuando han habido esfuerzos similares, y no porque esto sea menos malo, yo creo que los lugares de enunciación son válidos siempre y cuando se hagan con el rigor Claro. Requerido. Pienso, por ejemplo, en Entierro de Cortijo, que quizá trabaja con la marginación, pero el narrador de esa crónica se reconoce inmediatamente como alguien que no pertenece al espacio. Yo por eso quería ingresar y dar un poco la sensación para cualquier lector, Claro. independientemente que sea puertorriqueño o no, y que esté dispuesto a superar los retos del lenguaje, porque se habla. En esta novela los diálogos son escritos en puertorriqueño. Claro. Aquí no hay el estilo anagrama ni nada de eso. Y es una novela engañosamente accesible porque replica el habla nuestra. Seguro. Pero era sobre todo narrarla desde cerca, desde esa cercanía, que no fuera narrar el residencial desde la Valdoriotti, uno mirando a toda velocidad, Claro. Llorén Torres, y de nuevo ver la humanidad, ver que en esos personajes hay tanta humanidad como en cualquier otro puertorriqueño, y sobre todo insistir en aquella idea de que para que se valide, para que exista, para que sobreviva un proyecto de país, tenemos que considerar todo el Claro, país. claro. Y nada, hasta aquí, ¿verdad? Nuestra conversación sobre lo que fue Morales 19 y seguirá siendo. Consigan la novela, la editorial Pereza Ediciones la tiene a la venta, sin embargo está en librerías locales, así que vayan y búsquenla. También F tiene otros grandes libros, también Mueren los lugares donde fuimos felices, un excelente poemario. Y si de verdad, si no lees mucha poesía a menudo, demás, te gustaría algo medio raw, yo creo que este es un gran poemario con el que puedes empezar o puedes continuar tus rutinas de lectura. Aprovecha que estás en Navidades, ¿verdad? Y ahora todo el mundo quiere consumir, ¡yay! Y vienen bonos de Navidad de la gobernadora y hay que comprar por ahí para abajo. Pues aprovecha y comprarlo en gente que vale la pena. El Book Club, lectura del mes, Simón, que está en casi todos los lugares que puedas encontrarla. Yo la he encontrado hasta en la parte que venden libros a peso en la librería mágica, así que dense una vueltita. También la vi en Electroshock, así que tendrá que estar por ahí, está en internet, y si necesitan ayuda, no tienen para conseguirla, ustedes me escriben y cuadramos eso. El Discord está abierto para lo que ustedes necesiten. F, ¿tú tienes algún otro anuncio en particular que quieras hacer? Bueno, hablar sobre los libros que ya existen. Mis libros se encuentran disponibles en la mayoría de las librerías del país, también a través de internet. Puedo mencionarlos todos muy rápidamente. El tiempo ha sido terrible con nosotros, que la publiqué bajo el sello de A la lluvia, del editor Heckman Lee. Se consigue en las librerías del país, también en línea. El tiempo ha sido, también Mueren los lugares donde fuimos felices, que se ha recibido el Premio Internacional Juan Ramón Jiménez, y que acá se consigue más fácilmente a través de la editorial Pulpo de Carlos Colón Ruiz. También tengo un poemario publicado en Nicaragua, que es Ver a llamas como flores. Ese es un poco más complejo, pero a través de Amazon me parece que es la plataforma más amigable para los
lectores de Puerto Rico. Tengo el poemario que recibió el Premio Nacional de Poesía en 2023, que es Mermar, y entonces Morales 19, que se consigue al momento en El Candil, en Ponce, en el Museo Biblioteca, la Casa del Libro, en Viejo San Juan, en la librería Bajo un Árbol de Carambola, en Santurce, y próximamente ha de estar disponible en Casa Norberto, también a través de la página de la editorial, lapereza.net y Amazon. Pues perfecto, pues nos vemos por ahí y gracias, ¿verdad?, por soportar un episodio más con nosotros. Nos vemos.